La hemólisis es el fenómeno mediante el cual se rompen las células que contiene la sangre y liberan sus contenidos al suero o plasma, dependiendo del tipo de muestra que estemos hablando. Visualmente se caracteriza por una tonalidad que va de diversos matices de color rosado hasta llegar a un rojo intenso, dependiendo de la gravedad de la hemólisis. Se define cuantitativamente como una cantidad de hemoglobina libre mayor a 0.3 gramos por litro. Es el error preanalítico más común observado en los laboratorios clínicos y de los principales motivos de rechazo de muestras en el área de proceso. La razón por la cual la mayoría de las veces es motivo de rechazo de muestra es que afecta una gran diversidad de analitos, los altera, ya sea en sentido positivo, es decir, un incremento ficticio principalmente, pero también hay otros analitos que disminuyen. Entre aquellos analitos más fuertemente influenciados por la hemólisis, por más pequeña que ésta sea, son el potasio en primera instancia, dado que potasio intracelular es de muchas órdenes mayor al potasio extracelular, elevando ficticiamente los resultados. Otro componente que es muy sensible a la hemólisis de ser modificado son las enzimas, principalmente la deshidrogenasa láctica, la aspartato aminotransferasa y la creatininfosfosinasa. Esto es hablando de componentes que provienen del interior de la célula. Sin embargo, hay otro mecanismo por el cual la hemólisis afecta, y este es por interferencia del color rosado a rojo de la hemoglobina propiamente dicha. Y en este sentido altera principalmente las cifras de bilirrubina y de prácticamente cualquier técnica colorimétrica que se vea una absorción en la longitud de onda en donde absorba la hemoglobina. Por consiguiente, en métodos colorimétricos, normalmente también todos los laboratorios manejan como criterio de rechazo la hemólisis. Se tiene establecido que la hemólisis es de dos tipos. Puede ser causada in vivo o in vitro. En cuanto a la hemólisis in vivo, es la menos común, normalmente causada en aproximadamente 2% de los casos, y es causada por procesos hemolíticos propios del padecimiento del paciente, como lo pueden ser anemias hemolíticas, enfermedades autoinmunes, reacciones post-transfusionales, entre otras, lo cual son entidades muy raras, pero que nosotros como flebotomistas no podemos hacer nada para evitar que la muestra salga en este sentido, y el área de proceso la tendrá que trabajar así como viene. Por supuesto, también informándole al médico la característica y en el entendido de que él sabe la condición del paciente. El otro tipo de hemólisis, la hemólisis in vitro, es la más común, el 98% de los casos, y es prevenible con buenas prácticas de flebotomía, conservación y transporte de la muestra. Normalmente no es posible identificar o clasificar en primera instancia si la hemólisis proviene de un procedimiento propio del paciente o de una mala práctica, a menos que sepamos el diagnóstico establecido del paciente en cuestión. Solamente tal vez midiendo la aptoglobina, la cual es un analito que se modifica en hemólisis in vitro, pero no en la in vivo. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que causan que una muestra se hemolice y cómo podemos prevenirla? Hablando obviamente de hemólisis in vitro, y yendo en orden del flujo de trabajo de la fase preanalítica, primero que nada tenemos que la primera causa que podría aparecer es que el alcohol no se haya secado sobre la zona en donde se realizó la asepsia. Esto puede ser por utilizar torundas demasiado húmedas, no esperarse el tiempo suficiente a que se seque el alcohol, y al poder contaminar la aguja con alcohol sobre la piel y estar en contacto con la sangre, pues esta se va a hemolizar, principalmente los primeros tubos que se van a drenar, siendo ya los últimos casi imperceptibles. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en exprimir adecuadamente la torunda antes de realizar la asepsia y esperar el tiempo adecuado para que se pueda secar el alcohol sobre la piel desinfectada. En segunda instancia está la manipulación o la búsqueda excesiva de la vena, ya una vez habiendo realizado la punción. Si bien es cierto que una vez habiendo puncionado podemos buscar, por así decirlo, la vena retrasándonos o moviendo un poquito para dar en la luz de la vena, si esto es excesivo
y estamos ahora sí que azarosamente o aleatoriamente buscando la vena por cualquier lugar, pues va a producir un daño en los tejidos, en el endotelio y por consiguiente en las células también que vienen en la sangre, y vamos a obtener una muestra hemolizada, además de que le vamos a causar un hematoma o hinchazón al paciente. Por consiguiente, en casos en donde tengamos que estar buscando la vena, pues debemos tener una idea previamente de la dirección y de la localización de esta, no estarla buscando así nada más porque sí. Otro punto importante sería, en el momento de estar utilizando la jeringa, no vaciar la sangre en los tubos funcionando el tapón con la jeringa, sino que más bien vaciarlo o utilizar algún otro tipo de sistema de recolección que asegure que la presión negativa no sea tal que pueda hemolizar la muestra. La hemólisis también puede ser causada por la conservación y el transporte de esta. En cuanto a la conservación, muestras preservadas tanto a una temperatura menor a 2 grados como a una temperatura superior al ambiente van a acelerar el proceso de muerte celular y por consiguiente de hemólisis. Resulta obvio pensar que si una muestra incluso puede llegar a temperatura de congelación, pues se van a romper las células. De igual manera, con un calor extremo o transportarlas en una temperatura fuera a la óptima, que es de 2 a 6 grados centígrados. Por otra parte, utilizando tubos rojos convencionales, tubos secos, sin gel separador, vamos a observar que si resguardamos la muestra a partir del 4º o 5º día después de extraída, normalmente se va a ver una hemólisis en el suero, aunque originalmente haya estado bien. Es un proceso normal de muerte celular que habrá que tener en cuenta si se requiere algún análisis posterior y se decide utilizar la misma muestra. En aquellos laboratorios en donde tienen tomas de muestra dispersas y son transportadas a un laboratorio central, el mismo proceso de transporte puede llevar a una agitación inadecuada de las muestras e inclusive de algunos golpes o ajetreos no normales, con lo cual puede llevar a la hemólisis de la muestra, la cual también puede ser causada por una recentrifugación, es decir, centrifugar la muestra una vez en la toma de muestra sin utilizar el gel separador y volverla a mandar en esas condiciones y llegando al área de proceso volverla a centrifugar. Por supuesto, esta y la anterior razón se resuelven utilizando tubos con gel separador. Si los tubos con gel separador no están disponibles o son de difícil acceso o el laboratorio no cuenta con esos recursos, pues lo ideal sería transportar el suero previamente separado del paquete globular para así evitar el contacto con las células y así también evitar el posible consumo de glucosa por estas mismas. En este sentido, va a haber situaciones en las cuales se va a complicar el poder obtener una nueva muestra, ya sea por la condición del paciente o porque el paciente ya no está en las instalaciones del laboratorio o del hospital al momento de visualizar la hemólisis, y la manera en la cual se va a conducir el laboratorio pues va a variar. No hay un estándar definido que nos diga cómo actuar ante una muestra hemolizada, pero podemos observar 3 diferentes escenarios. La primera pues es simplemente rechazar la muestra y no procesar ni reportar al menos los parámetros con los cuales se ve alterada las concentraciones a raíz de la hemólisis. Otra forma de resolver podría ser procesar y reportarla, pero colocar en las observaciones que la muestra estuvo hemolizada y el grado de hemólisis, inclusive tal vez también reportando la concentración de hemoglobina libre. Esto para que sea tenido en cuenta por el médico al cual van dirigidos los resultados, pero pues muchos laboratorios o hospitales no proceden en este sentido, dado que, como ya observamos, valores como el potasio y la deshidrogenasa láctica pierden completamente el sentido al ser evaluados en una muestra hemolizada. Y una tercera forma de cómo actuar en estos casos, más recientemente evaluada, es la corrección respecto a la concentración de hemoglobina libre, es decir, aplicar ciertas fórmulas y ciertos cálculos
que pueden ir modificando las concentraciones ficticias obtenidas al evaluar una muestra embolizada. Sin embargo, todavía hacen falta más estudios para evaluar la validez de estos procedimientos. En la descripción del video les dejo alguna bibliografía adicional tomada para la realización de este video y que contiene algunas otras causas y recomendaciones para evitar estos problemas.